Empecemos. El próximo sábado el presidente Juan Manuel Santos recibirá en Oslo el Premio Nobel de Paz. Pero no es el primer Nobel de Paz que se gana Colombia. Hace 26 años unos campesinos de la India, en plena región del Carare, en Santander, expulsaron de su territorio a las FARC y a los paramilitares. Y a punta de argumentos les dijeron que se fueran, que su guerra no era la de ellos. Y no tuvieron más opción que recoger sus fusiles e irse a armar la guerra a otra parte. La nena Rázola conoció la historia y a los valientes campesinos que llevan años viviendo en paz y con un premio que todavía los enorgullece. Llega a nuestro correo una invitación. Ah, mira, se les otorgó el Premio Nobel Alternativo de la Paz y todo el mundo. Bueno, nadie sabía que era eso. En su momento, pues nadie sabía que era eso. No, hay que alistarse, hay que ir para Estocolmo. Y así fue, tal como lo cuenta Isabel Cristina Fernández Rentería. En octubre de 1990 les llegó aquí a la India el mensaje de que se habían ganado el Premio Nobel de Paz Alternativo, que tenían que viajar a Estocolmo a recibirlo. Y todo porque tuvieron la ocurrencia, la osadía, de exigirles a las FARC primero y luego a los grupos paramilitares que no se metieran con ellos, que se largaran de sus territorios, de sus parcelas y de sus vidas. Y esa hazaña llegó a oídos de la fundación del Premio Nobel Alternativo en Suecia, quienes escogieron a los campesinos de la India en Santander. Eso es un boom porque tú sabes, bueno, imagínate, viene la BBC de Londres a conocer eso, cómo lo hicieron. Isabel Cristina era una adolescente que andaba terminando su bachillerato. Hoy tiene 42 años y dirige la Asociación de Campesinos del Carare. Recuerda cada minuto de ese día de 1990, cuando les llegó la razón aquí a la India, un corregimiento de Landázuri en Santander, pegado al río Carare y protegido por bosques tropicales densos, y que limita con Boyacá y con Antioquia. Lo más importante es lo que viene después de la firma del acuerdo. Implementarlo y mantenerlo. Implementarlo, pero ¿cómo se va a implementar? Se acuerda que los campesinos salieron en chalupa a coger el avión, que fueron despedidos como héroes y que era la primera vez que se ponían saco y corbata. En los periódicos del país salía una comunidad sentó a la guerrilla, una comunidad de campesinos sentó al 11 y al 23 frente de las FARC y allí ya no hay más violencia. Cuando llega la razón de que listo, que nos habían otorgado el Premio Nobel por la persistencia en el territorio, por construir paz en medio de la guerra. Eran esos años de finales de los 80, cuando la guerrilla andaba en plena expansión y el paramilitarismo empezaba a mostrar sus 1000 caras, y ambos cogieron entre ceja y ceja al Carare para ver quién se adueñaba de estas tierras. Por docenas todos los días en el río Carare aparecían cadáveres y cadáveres, exterminaban las familias enteras, hombres, mujeres, niños. Estaba el Frente 11 y el 23 de las FARC, eran dominios de esta región, el Frente 11 y 23 de las FARC. Los que vivían en la India en esos años 80 caóticos y turbios eran campesinos chocuanos que salieron despavoridos de su departamento, huyéndole a la miseria, sin saber leer ni escribir en su mayoría. Otros llegaban de Antioquia y al comienzo pensaban que este era su paraíso, pero el infierno estaba a la vuelta de la esquina, o mejor dicho, pasando el río. Los grupos guerrilleros hacían de las suyas, y las autodefensas también. Y ni siquiera el ejército fue capaz de garantizarles ni su seguridad, ni su vida. La respuesta que recibimos en ese momento del comandante del ejército es que, no, ustedes tienen estas alternativas. Se unen a cualquiera de los bandos que están en conflicto. Se van de la región o se mueren. ¿Qué le estamos diciendo a los demás? Se dieron cuenta de que solo contaban con ellos mismos y que así murieran en el intento, iban a encarar a los jefes guerrilleros. Nosotros tenemos que sentar a las FARC y decirles que el hecho de que ellos estén en esta región nos está perjudicando. Nosotros no somos guerrilleros, no somos paramilitares. Somos campesinos y queremos vivir, pero no queremos meternos en lógicas guerreristas que no nos convencen. Las primeras reuniones fueron matizadas por la incertidumbre. Fundaron la ATCC, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, y a nombre de todos ellos pidieron una cita al jefe guerrillero de la zona, que controlaba la entrada y la salida de todo el mundo. Por eso ir a decirles que su guerra no les interesaba era a todas luces una apuesta muy alta. Entonces, inicialmente se hizo con el 23 frente de las FARC arriba en el Abarco, en una parte que se llama el Abarco. Y se sentó y se habló con él y el señor les sonó. Se le hizo la propuesta, miren, nosotros no
le vamos a colaborar ni a ustedes, ni al ejército, ni a nadie. Nosotros no queremos meternos en esta guerra. En su momento el comandante, bueno, dijo que estaba bien, pero que eso dependía en su momento de Casa Verde. Casa Verde fue algo así como el cuartel general que las FARC instalaron en el Meta, desde donde lanzaban órdenes y planeaban el expansionismo de los frentes guerrilleros. Hacer ver la situación por la que estábamos pasando y que no se podía seguir esa situación porque los muertos los estábamos poniendo nosotros. Ellos no se enfrentaban, ellos siempre los muertos éramos nosotros. La guerrilla no lograba asimilar del todo la petición campesina. Después de muchas reuniones, fueron 4, 5, 6 reuniones que se hicieron, muchas reuniones, se sientan y se hace la reunión. Braulio Herrera se compromete, lleva la razón al secretariado de las FARC. Ellos en su reunión dijeron, bueno, listo, y autorizan que se firmen los acuerdos con los campesinos ya para el 24 de mayo del año 87. ¿Qué contenían esos acuerdos, Cris? Nosotros como campesinos nos comprometíamos a no copiar más lógicas comunistas, ningún tipo de ideología de ningún lado. Nos comprometimos a que si llegaba un guerrillero o un paramilitar, pues en su momento, a nuestra región, a nuestra casa, si pedía agua, vaya, sáquela allá. Yo como campesina no me comprometía a alcanzarle un vaso de agua, no. Hasta que en febrero de 1990, las autodefensas no se aguantaron más el cuento de ese dichoso acuerdo. De varios tiros, asesinaron a Josué Vargas y a Miguel Ángel Barajas, dos de los gestores de la paz con la FARC, justo en el momento en el que le daban una entrevista a la periodista Silvia Duzán, quien también resultó muerta. ¿Cómo íbamos a seguir? Porque dijimos, nos van a seguir exterminando, pero nos tendrán que exterminar a todos, pero vamos a tener que seguir parados en que estos acuerdos se tienen que seguir firmes. Después de semejante masacre, hubiera sido más fácil tirar todo y salir corriendo. Era un golpe certero a sus ganas de paz, y llenos de rabia les pidieron cita a los paramilitares, y les dijeron que no los querían ni ver, que lo mejor era que se fueran. ¿Y cómo hacen para que los paramilitares también entiendan eso que ya habían acordado con la guerrilla? Nos comprometimos en ese momento con las FARC a que lo que estábamos hablando con ellos ahí, lo íbamos a hacer también con los paramilitares y lo íbamos a hacer con el ejército. Inicialmente fue difícil con los paramilitares en los 2 primeros años, 3 primeros años, porque con los paramilitares se vino a que ellos nos aceptaran y nos refrendaran el acuerdo. Que se refrendara ese acuerdo, en esos momentos se llamó refrendación de los acuerdos con la FARC. Fue 3 años después, después de la muerte de Josué. Después de la muerte de Josué se refrendan los acuerdos con las autodefensas. Fue tal vez esa fe de Carbonero y esa insistencia pasiva pero resuelta la que logró el milagro. No era creíble. Después del acuerdo, de que unos campesinos y letrados hubieran, en plena guerra del país, hubieran sentado a las FARC y que las FARC le hubieran escuchado, que era lo más difícil. Ni paras ni guerrilleros volvieron a asomar ni sus narices ni sus fusiles por esta región, y aunque el resto del país estuviera incendiado, ellos andaban en paz. ¿Qué grupo de autodefensa era en esa época? ¿Tú te acuerdas, Cris? Pues en ese momento estaba toda esta gente que funcionaba ya que hace parte de toda la autodefensa de Puerto Boyacá, que ahorita pues lo lideraba Botalón, y después lo pasó a liderar Botalón. Le decía de pronto en su momento Botalón a un líder de la ATS, ustedes evitaron muchísimas muertes en la región, si no hubiera sido más. Yo creo que más de 2.000, 3.000 personas más. Han pasado 26 años. O sea, lo más importante es no aceptarle la lógica a ningún grupo. Ni a guerrilla. Ni a guerrilla, ni a paramilitares, ni incluso aceptar el abuso del ejército. Exacto. Y en la puerta de esta casa se reúnen casi todas las tardes algunos de esos hombres recios que sacaron a punta de argumentos a guerrilleros y paramilitares. Hoy caminan lento, sufren de algunos dolores y la memoria es esquiva a veces. En ese tiempo ella prohibió reunirse con la FARC. Muy calladitos se fueron a reunirse. Precisamente, porque es que aquí la presión de la guerra, esto aquí fue tomado por la FARC. Ramón Vicente Córdoba y Simón Palacio ya casi llegan a los 80 años y en esta terraza pasan sus días los ganadores del Nobel. En una casa de techo de paja sostenido con láminas de zinc, paredes de cemento y un par de sillas de plástico para recibir a los otros amigos que llegan de visita.
Esto no se lo atribuimos a ningún hombre, ni a nosotros por valiente o por guapo o por bastante. No, voluntad de Dios. Amén, así es. Dios escuchó nuestras lágrimas, nuestras súplicas. Ellos son la memoria de este premio Nobel. Desde el principio analizamos y lo convinimos que no se lo íbamos a dejar para gloria de ningún político. La India, el pueblo del Nobel, es muy pequeño. Tiene una calle principal que la atraviesa hasta el río Karare, donde salen canoas largas cargadas de gaseosa, leche, verdura, frutas, cervezas y agua hacia los corregimientos que están pegados al río. En estas mismas canoas traen la madera y aquí mismo, en la sede de la ATCC, la pulen y le buscan formas. Nosotros como campesinos del Carare, nosotros pacificamos al Carare. Isabel Cristina vive en Cimitarra con sus 2 hijos y llega todas las tardes en la moto con su amiga Rebeca Cano, desplazada del sur de Bolívar, a revisar documentos y a oír todo lo que los campesinos tienen para decirle. En toda la entrada de la ATCC está la imagen del premio Nobel. El tiempo le ha pasado por encima y los colores están ya desteñidos. Hay momentos en donde es fácil confundirse y se podría pensar que aquí queda el Chocó. Pero lo llamé y Sí, usted no me mami, así contestó. fue, no me acordaba, la cincal se me dañó. Es que conservan su acento y sus ritos del Pacífico. No se han desprendido ni siquiera de su comida, llena de plátanos y de quesos. Es algo así como su propia zona de despeje. No hay ilegales, pero tampoco el Estado se mete por acá. No hay policía, ni ejército, ni oficinas gubernamentales. Solo están ellos con su paz firmada hace 30 años y manteniendo la carretera con un bono que paga todo el que quiera ir a la India, a la tierra del Nobel. Este es el mérito de ellos, de esta comunidad afro clavada en las montañas de Santander, que cuando todo el mundo hablaba de guerra en Colombia, cuando se alistaban guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y hasta el mismo Estado para llevar a Colombia a una de las épocas de mayor vergüenza y terror, ellos, aquí en la India, estos campesinos chocuanos que no sabían ni leer ni escribir, firmaron un acuerdo de paz que se ha cumplido al pie de la letra y nadie, ni subversivos ni autodefensas, se han atrevido a profanar su territorio.